Bueno, hermanitos, les damos la bienvenida. Esto es Deus Veritatis. Bienvenidos a todos los que se vayan sumando. Hoy el tema de los testimonios de ayuno, que ayudan un montón. Y bueno, nos queremos preparar de la mejor manera para este tiempo que en lo personal amo, el que es la Cuaresma, y prepararnos de la mejor manera para vivirlo. Y muchos preguntan, bueno, el tema de por qué Cuaresma, que viene de 40, que ahora va a venir el testimonio de cuatro mujeres locas, lindas, que ayunaron 40 días a pan y agua. ¿Y por qué 40? Bueno, 40 en la Biblia tiene que ver con el sentido de cambio, con el sentido de conversión, de introspección, de meditación. Por eso están los 40 años que estuvieron los hebreos por el desierto, saliendo de la esclavitud de Israel y todas las vicisitudes que pasaron. También el 40 tiene que ver con los 40 días que Dios le dio al pueblo de Nínive para su cambio, para su conversión, a través del profeta Jonás. Y bueno, y principalmente los 40 días de Jesús, que después de ser bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, se retira al desierto para ser sometido a las tentaciones, para después arrancar su ministerio público que duró 3 años. Entonces, bueno, el propósito de los católicos, y con esto que propone la Iglesia, que es Mater et Magistra, madre y maestra, donde nos brinda un calendario litúrgico y donde Mati por privado me hacía ver el tema de lo importante que es el calendario litúrgico, porque psicológicamente te predispone, ya te va preparando, y todos, poco o mucho, estamos esperando este tiempo de oración, de ayuno y de limosna para acercarnos más a Jesús, para acompañarlo y vivir la Pascua profundamente uniéndonos a Él. Entonces esta Cuaresma, como les decía, 40, que es los momentos de cambio, de conversión, nos queremos preparar de la mejor manera y queremos fomentar desde acá el tema del ayuno, que está bastante olvidado y que tan importante es y tan buenos frutos da, y ahora las hermanitas nos van a dar testimonio de eso, de esa experiencia de 40 días de ayuno, cómo se enteraron, si tuvieron miedo, si tuvieron dudas, cómo fue que se les dio por ayunar, cómo fue ese llamado, si ayunaban antes, si no ayunaban antes, cómo lo sobrellevaron esos 40 días, cómo fue el después, el volver a comer normalmente. Bueno, de todo eso nos vamos a enterar ahora en esta horita, en este vivo. Y bueno, espero que les sea de mucha bendición. Y ahí ya vamos vamos al primer testimonio, a ver a las hermanitas, a ver quién está. Tenemos de Bogotá, tenemos y de Argentina. Vamos a acomodar acá un poquito más. Hola, 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 hermana. Hola, Dieguito. Hola. ¿Me escuchás bien? Hola, hola. Sí. Yo sí. ¿Vos me escuchás? Perfecto, perfecto, perfecto. Genial. Bien. Hermanaza, buenas noches. Gracias por venir. Buenas Daniel noches. Bonitati. Gracias por venir a Buenas noches, ofrecer Dieguito. tu testimonio. Bueno, hermanita, contanos cómo surgió, cómo fue el llamado del Señor a estos 40 días de ayuno y agua, cuándo fue que lo hiciste y si tenés pensado volver a hacerlo alguna otra vez. Bueno, te cuento, Dieguito, que yo sabía ayunar antes, los miércoles y los viernes. Después había como tenido un entrenamiento en el ayuno y después lo más que llegué a hacer fue a pan y agua, una cuaresma toda la Semana Santa, desde el lunes hasta el sábado santo. Eso fue la experiencia más fuerte que tuve de ayuno hace ya unos años. Después con mi comunidad hicimos el ayuno de Daniel, que eran 21 días, donde sí ingerías algunos alimentos. Pero bueno, habíamos transitado todo este tipo de ayunos
Y bueno, sentimos como un llamado muy especial, fue para la cuaresma del año 2019, más específicamente una semana antes del miércoles de ceniza, donde conocimos por pura gracia de Dios al padre Barbut y fuimos a una misa que él celebró en Córdoba. Bueno, y ahí él difundía el ayuno de los 40 días y bueno, nosotros sentimos así, te digo, éramos varios hermanos de comunidad, un fuerte llamado a, a practicarlo, ¿no? Sinceramente, cuando él lo propuso, yo hasta llegar al miércoles de ceniza, le decía al Señor que yo que tenía mucho de mi debilidad, que temía mucho por mi debilidad, pero que todo lo esperaba de su misericordia, ¿no? Bueno, eso fue previamente. Llegado el día, realmente fue una gracia extraordinaria la que tuvimos porque lo pudimos hacer tal cual fue y fue sinceramente algo de mucha gracia, de una sanación profunda de muchas cosas, particularmente de poder ver algunas cosas que de otra manera no las hubiera visto y que, por ejemplo, digo yo, tomaba mucho mate, me gustaba mucho tomar el mate, y con el ayuno me daba cuenta de la dependencia que tenía yo del mate y cuánto se había convertido para mí un vicio. Y renunciar a ese vicio durante ese tiempo fue para mí de mucha libertad. Realmente yo experimenté una gran libertad interior y una unión con Jesús que antes no la había experimentado. Ah, qué lindo, qué lindo, qué lindo. A ver, me dice que está pausado el video. A ver, vamos un segundo. A ver. Porque yo la escucho bien, vos me escuchás y me ves bien, Lucía, ¿no? Sí, sí, yo te veo perfecto, ¿sí? A ver si a alguien más le pasa que está pausado el video para saber si somos nosotros. Yo veo perfecto el video, Angelita, todo bien. Bueno, seguimos entonces. Bien. Hermana, Bueno, entonces, te los decía, 40 días, pan y agua. los 40 días a pan y agua. Bien. Así, literalmente, pan y agua. Y bueno, y el padre enseñó que en ese ayuno podíamos ponernos un granito de sal, si nos sentíamos mal, y bueno, y también podríamos ponerle un poquito de aceite a la tostada, pero realmente fue así, literalmente a pan y agua. Bien, ese aceite y esa sal, cualquier aceite, cualquier sal, algo en particular. No, 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 era un aceite y una sal exorcizada que él justo cuando vino y celebró la misa la exorcizó. Bien. Hermana, te voy a pedir que te corras un poquito porque se te ve, para que se te vea mejor. Ah, eso, ahí ¿Ahí? está. Genial. Bien. Bueno, hermana, genial. Contame cómo viviste esos 40 días. ¿La pasaste bien? ¿La pasaste mal? Más o menos. El primer día, no, nosotros siempre nos juntamos con una hermana de comunidad que vive al lado y hablamos y siempre que había de por medio el mate, ¿no? La primera sensación que tuve era, ¿a quién voy a ir a visitar si no voy a poder tomarme un mate? No voy a poder comer nada. Entonces yo me sentí perdida. El primer día me sentí perdida en cuanto a eso, ¿no? Pero ya te digo, el segundo día yo empecé a experimentar una libertad, un gozo tan grande que no lo he experimentado de otra forma. Wow, 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 wow. Qué lindo, qué lindo. ¿Cuántas veces ayunaste los 40 días? Solo le hice en el año 2019 y mi intención fue hacerlo también para la cuaresma del 20, pero fue cuando comenzó todo esto del virus, entonces no lo hice, pero le estaba pidiendo al Señor la gracia de poder hacerlo en esta cuaresma y bueno, sentí así como muy fuerte la invitación del Señor a esto, ¿no? Ofrecer
este ayuno. Y bueno, también digo lo mismo que dije ayer en aquel primer ayuno, todo lo temo de mi debilidad, pero todo lo espero de su misericordia. Amén, amén, amén. Entonces, este miércoles arrancamos de nuevo con los 40 Este días. miércoles, este miércoles arrancamos, hermano, por pura gracia de Dios, encomendándonos a Él que venga Él a ayunar en nosotros. Amén. Amén, amén. ¿Y qué es lo que más te lleva a ayunar de nuevo, a hacer de nuevo los 40 días? ¿Qué es lo que más te mueve? ¿Qué es lo que más te moviliza? Realmente quiero crecer en la práctica ascética y en la unión con Jesús. Eso es lo que realmente me motiva. Yo siento fuertemente ese llamado a ofrecer esto de mí y lo pongo a disposición para lo que el Señor lo quiera usar, para lo que Él quiera. Bien. Esos 40 días, ¿lo acompañabas, no sé, con misa, con sacramento, con oración, con lectura? Sí, los 40 días también había recibido como una fuerte gracia de la Santísima Virgen, de una invitación en lo personal, sentí a ofrecerle los 4 misterios del Rosario Diario, a la meditación de la palabra de Dios y a la Eucaristía. Las veces traté de ir a todas las veces que podía ir, y si no, la otra hacía la comunión diaria, la comunión espiritual, perdón. Bien, Es lo mismo que le pido al Señor la gracia de poderlo hacer ahora. bien. ¿La comunión espiritual la hacías en algún momento determinado del día? ¿Cantidad de veces? Sí, cuando más o menos terminaba el día y yo me ponía a hablar con Jesús después de haber hecho los rosarios y a la noche la meditación, en ese momento sentí así como el fuerte llamado a hacerme una con Él, y lo hacía a través de la comunión espiritual. Bien, bien, bien. Bueno, voy a resaltar 3 cositas para que queden. La que nos decía Lucía, la humildad. No somos nosotros quienes ayunamos, es Cristo quien ayuna en nosotros. Y varias veces resaltó, me encantó, que todo lo temo de mi debilidad. Esa era su oración al Señor para que el Señor la fortalezca. Después me encantó cuando dijo que nunca había vivido una experiencia así, de una gran libertad interior. La verdad los hará libre, y ahí lo engancho con que dice que el Señor le mostró cosas que de otra forma no las había visto. ¿Estas cosas te referís a heridas u otras cosas, otras esclavitudes, vicios? Claro, sí, heridas, ¿no? Heridas que el Señor me mostraba así como muy claro, ¿no? Y que si las mostraba era para sanarlas. Y desde ese ayuno, Diego, yo tengo una libertad interior que es impagable, ¿no? No he vuelto a sentir la esclavitud ni de ninguna atadura, ¿no? Pude como cortar y soltar cosas que antes no había podido hacerlo. Wow, 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 buenísimo, buenísimo. Bueno, hermana, ¿querés decirle algo a alguien, algún consejo a alguien que nunca ha ayunado y que, bueno, me imagino que lógicamente tendrá sus dudas, sus miedos? ¿Querés decirle algo? Sí, cuando yo me decidí a hacer este ayuno y mis hermanos decidieron hacer ese ayuno, a donde íbamos o el que escuchaba decía: están locos, ¿cómo no vas a comer? Les va a hacer mal. Yo les digo de que no se les baja la tensión, no pasan hambre, no se enferman. Hay numerosos testimonios de sanaciones físicas, sanación interior, grandísimo, porque esa unión que uno tiene en esta disciplina que es el ayuno es enorme. Y los animo y los exhorto a que todos los días
si lo comienzan este miércoles, si ven Jesús ayunar en mí, ponerse las manos en las manos de Él, pedirle a Él que Él venga a morar en... Hola Ro, hola Rocío. Bueno, le comento, Hola, Rocío buenas es noches. hija de Lucía y Rocío también es otra de las locas lindas que ayunaron 40 días a pan y agua. Y bueno, también le pedí si nos podía brindar su testimonio. Así que bueno, Ro, contanos también cómo fue el llamado, qué sentiste al principio, cómo lo viviste. Bien, bueno, yo la verdad, antes de ese ayuno, que fue ese ayuno de 40 días, la verdad, en todos mis ayunos había fracasado. Me proponía, por ejemplo, ayunar el miércoles o el viernes y sabía que era tiempo de ayuno y algo picoteaba. O por ejemplo, estaba ayunando y ya me acordaba cuando ya estaba comiendo algo. O sea, en todos había fracasado. Pero como contaba mi mamá hace un rato, fue una gracia especial que tuvimos porque bueno, el Señor lo permitió así, todos sentimos ese llamado como comunidad y a su vez individual, ¿no? Entonces fue una gracia y el respaldo de saber que otros ayunaban con vos, que no estabas solo, ¿no? Eso también es muy importante. Bien, bien, bien. Era como una fuerza eh, terrible, una fuerza espiritualmente terrible. Y además esto que decía mi mamá, de decir, no soy yo, es Cristo que ayuna en mí. ¿No? Ven Jesús a ayunar en mí. Y bueno, cuando empezaron los 40 días, es como dice mi mamá, como que decís, ay Dios mío, como que te faltaba algo en el mate, algo que es tan sonso como juntarse a tomar mate o tener mate, eh, yo sentía como eso, ¿no? Es que faltaba algo. Y también me ayudó a darme cuenta que, por ejemplo, en la comida, en el mate, que son como rituales nuestros, sobre todo los argentinos, eh, uno como que pierde mucho tiempo en eso. Yo el 2019 era un año donde yo estaba trabajando en una escuela y a su vez empezaba a estudiar y tenía que viajar todos los días. ¿Se cortó? No, 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 yo Sí, te parece escucho que se bárbaro. cortó. No, no, a ver, ¿No? No. ahí se pausó, ahí volvemos. A ver. A ver si va queriendo. A ver si vuelve la señal. Ahí está, perfecto. Quedamos Bien. en que estaba Bueno, diciendo que se perdió. contaba que era una... Sí, y justo era un año, en 2019, donde yo empezaba a estudiar y tenía que viajar. Bien, Entonces, viste, el tema, yo pensaba, hoy, como decía mi mamá, que te dicen que estás loco, que cómo no vas a comer, que se te va a bajar la tensión, que no vas a tener fuerza, que vas a estar débil. Y si estás trabajando y si estás estudiando y tenés que viajar, al contrario, yo experimentaba mayor fuerza, mayor energía. No estábamos comiendo más que pan, ni tomando nada más que agua, y lo pasamos excelente bien, y esa libertad y ese vigor en todas las actividades que tuve que hacer, jamás sufrí nada, ningún dolor ni de cabeza, nada. bien. Buenísimo, buenísimo lo que También, estás diciendo, porque mucha gente cree que uno se va a descomponer o que va a estar mal. sí, Y bueno, resaltar o esto que que vas a estás bajar de peso, a veces bien. también te dicen, vas a bajar de peso. Yo era delgada y ya, y viste, y por ahí yo digo, me va a empezar, sobre todo mi papá era el tema, yo decía, ay, mi papá me va a decir, ¿por qué no comes, Rocío? Vas a bajar de peso, bueno, y también todas esas cosas, porque a veces uno no quiere contar que está ayunando, no quiere ponerse en esa prueba de ayunar, porque si vivís con algún familiar que te vaya a decir, no, mi mamá o mi esposo, ¿qué va a decir? Que estoy ayunando, que 40 días, solo pan y agua. Yo tuve mucha esa tentación de ese pensamiento y cuando yo no le conté a mi papá, le contó a mi niño, que en ese momento tenía 6, 7 añitos, le dijo, no, abuelo, no, porque mi papá me ofrecía comida, no, está ayunando. Y mi papá dice, ah, bueno, bueno, y dice, pero son 40 días, abuela, le dice.
Y mi papá me empezó a comprar el pan con el que yo ayunaba. Entonces ves cómo se van cayendo todas esas resistencias que a veces uno humanamente le pone a Dios. Buenísimo, buenísimo. En los 40 días, ¿te Sí, dolió la cabeza, te dio ganas de vomitar, te dolió la no, panza? No, no, no. jamás, nada. Bien. Y por lo que contaste, seguiste tus actividades habituales. Todo. Trabajaba a la mañana, a la tarde viajaba para estudiar, estudiaba, me concentraba muchísimo mejor, porque eso te estaba contando, que en el mate yo, como que era todo un ritual, me iba a poner a estudiar, pero, ay, me voy a preparar el mate, venía, traía el equipo, ay, voy a traer algo para comer, y claro, ahí se me iban horas, y como que ¿cuántas cosas ponemos como de distracciones a la hora de hacer, de llevar a cabo una responsabilidad, ya sea en el trabajo, en el estudio, en la oración? Me voy a sentar a orar, pero voy a traer mate, ¿no? A veces así, y bueno, y cómo eso de quitar todo eso, todo externo, me ayudó a conectarme más con el Señor y a estar más sensible a Él, a las inspiraciones que Él nos da, ¿no? Y a estar completamente unida. Bien, 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 Y buenísimo. hace un ratito leíamos con mi mamá que San Juan Pablo decía que el ayuno es una disciplina que ayuda a dominar y corregir las tendencias de la naturaleza humana herida por el pecado. Wow, repetilo despacio y fuerte. El ayuno es una disciplina que ayuda a dominar y corregir las tendencias de la naturaleza humana herida por el pecado. Wow. ¿Quién lo dijo? San Juan Pablo II. Qué Entonces, bueno. realmente eso es lo que uno experimentaba, ¿no? Cómo uno dominaba todo eso que la concentración, la fuerza, la voluntad, la memoria, ¿no? Que son cosas propias de nuestras, pero están heridas por nuestros pecados. Bien. Y Ro, frutos, Sí, sanación, liberación, restauración, luz en el entendimiento. sí, ¿Qué te dejó? sí, bueno, muchísimo mayor en todo esto que yo experimentaba. La libertad espiritual fue terrible. El saber esto que realmente todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Amén. todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Él que vive en mí y así como ayuna, es habla, es el que vive en mí. Eso, no hacer nada soltados de la mano de Jesús, sino todos tomados de su mano, ¿no? Eso. Sí. Y, y luz en el entendimiento, sí, en la inteligencia, en todo lo que estaba estudiando, o sea, lo pude hacer perfectamente en el estudio y en el trabajo, o sea, muy bien. Bien. Y Ro, había el de 40 días, lo hiciste una vez Sí, en el 19. en el En el 2019. 20, Sí. en el 20 que estábamos en cuarentena, yo no me animé, la verdad, porque estaba embarazada. Ah, bien, Pero bien. ahora amamantando, lo voy a hacer durante el día y a la noche voy a hacer una comida, bueno, rica en legumbres, frutas, verduras, obviamente, por dar Bien. el pecho, ¿no? Pero voy a hacer pan y agua todo el día. Contanos un poquito más sobre eso, porque había unas seguidoras que también tenían nenes chicos y no sabían qué hacer y qué no hacer. Contanos un poquito más detalladamente. Rocío tiene un niño, contame, me olvidé si De, 6 meses. sí, 6 meses y recién está probando alimentos, ¿no? Distinto a la leche materna. Ah, bien. Entonces, eh, yo le pregunté a mi doctora y ella me dijo que bueno, que lo importante en este momento era la salud, ¿no? Justamente por estar amamantando. ¿Qué hiciera? El ayuno de Daniel, que es frutas, verduras, legumbres, nada de carnes, nada de lácteos, nada de harinas. Ese es el ayuno de Daniel. Bien. Entonces, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Pan y agua desde la mañana hasta la cena y en la cena voy a hacer una comida según el ayuno de Daniel. Perfecto. Y esto lo arrancás el miércoles, toda la cuaresma. Sí, sí, toda la cuaresma.
Y el rezo de los 4 rosarios, la Eucaristía diaria, si podemos asistir, si no la comunión espiritual, Bien, y en la bien. meditación de la palabra. Y meditación de la palabra. Bien, 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 bien. Hacer el canto. Bueno, Rocío. Ay, queremos hacerles el canto. Bien. Es un cantito que ayuda para los tiempos de ayunos, para el momento de ayunar cuando estamos tentados. Sí, Bien. sí, desde la mañana, yo diría. Que uno se levante diciendo, no soy yo, es Cristo que ayuna en mí. No soy yo, es Cristo que ayuna en mí. No soy yo, es Cristo que ayuna en mí. No soy yo, es Cristo que ayuna en mí. Divina voluntad, divina voluntad, divina voluntad, sana mi vida. Y ahí le podemos ir diciendo a Jesús, sana mi inteligencia. Sí, es el canto de Misión Rúa, ¿no? Bien. Con el cual el padre Barwood propaga el ayuno de 40 días. Genial. Bueno, ahí nos dejaron gente otra arma más para pasar el ayuno, para fortalecernos, que es cantar, es la alabanza siempre es buena, siempre nos acerca a Cristo y bueno, nada más y nada menos la letra, olvidarse de nosotros mismos, salir de uno mismo y que sea Cristo el que ayuna en nosotros. Así que bueno, genial. Le sumamos el canto a la meditación, a la comunión espiritual, a la comunión presencial mientras se pueda, la misa. Genial, vayan anotando todo esto para los que van sintiendo el llamado a ayunar. Bueno, Ro, Bien. bueno, Lu, muchísimas gracias por el Gracias, testimonio. Diego. Dios los bendiga. Chao. Nos vemos. Bueno, gente, seguimos con más testimonios. Me quiero quedar con lo de Rocío para romper mitos. No, dijo, anoté, perdía mucho tiempo en el mate. Los argentinos tenemos la costumbre del mate, de la bebida, que es prácticamente como el agua y estamos todo el tiempo tomando mate. Bueno, Lucía nos decía que se había liberado de eso y se había dado cuenta de la dependencia que tenía, del vicio que tenía. Así que bueno, gloria a Dios. Rocío se daba cuenta de todo el tiempo que perdía en todo ese rito del mate y al dejar eso y con la fortaleza que le dio el ayuno, cómo le ayudó a concentrarse y a generar mejor y a producir mejor el tiempo de estudio. Y también quiero quedar con que no perdió, al contrario, no perdió la energía y la fuerza, al contrario, tuvo mayor fuerza y mayor energía, al contrario de lo que uno cree antes, es decir, 40 días pan y agua, voy a estar débil, voy a estar ojeroso. Bueno, los dos testimonios increíbles, ninguna de las dos dijo eso. Bueno, vamos a seguir con los testimonios, está uniendo. Buenas. ¿Cómo andás, Nipi? Dieguito, finalmente pude llegar. Gracias a Dios. Aquí estamos para dar el testimonio. Bien, Nipi es parte del equipo de Deus Veritatis, ella maneja el Twitter, maneja los contactos y venía de trabajar y venía a las corridas diciéndome... A las corridas. Bueno, Nipi, estábamos ahí generando el tema de los testimonios y bueno, que cuentes un poquito cómo te enteraste de esto de los 40 días de ayuno, cómo fue el llamado, qué sentiste, cómo lo viviste. Bueno, argentino alguna vez me invitó a una de las reuniones virtuales que hace el padre Claudio. Estaba yo viviendo en Filipinas y bueno, escuché al padre hablar, los testimonios y definitivamente Dios tocó mi corazón y dijo, tú lo tienes que hacer. Pasaron algunas semanas, tal vez un mes, y realmente fue un llamado de Dios en la oración en la que me invitaba a hacer el ayuno. No lo compartí con nadie, mientras en mi periodo en Filipinas no tuve guía espiritual, un sacerdote colombiano amigo con el que hablo constantemente, pero yo no le dije a nadie.
solamente me comuniqué con Nora, que es la asistente del padre Claudio, una colombiana también, y me indicó cómo hacerlo y empecé el 1 de julio del 2020, en plena pandemia, y simplemente fue maravilloso. Pienso que no, espiritualmente logré muchísimas cosas que durante mis 15 años de conversión no había logrado. Dios se manifestó de manera muy grande, muy linda. Eh, Hubo días también de mucha tristeza porque es como enfrentar el pecado en realidad. Hubo mucha oración. No es difícil, de pronto la primera semana cuesta un poco, cuesta, porque estamos mentalizados en que no vamos a comer, no vamos a comer, ¿qué me va a pasar? Pero me fortaleció mucho físicamente. Yo soy anémica, he sufrido de anemia toda mi vida y creo que no he estado mejor en todo el tiempo que cuando hice el ayuno. Yo hice 2 ayunos seguidos, hice uno en julio terminando en agosto y empecé otro en septiembre terminando en noviembre. Entonces fueron muy seguidos, pero en realidad con el primer ayuno me pasó que sentí que me hizo falta todavía. Y bueno, se lo ofrecí a Dios, dije, Señor, si es tu voluntad, que se haga. Y convidé a mi cuñada y a mi hermano. Ya cuando tú estás metido en esto, quieres gritarle al mundo las maravillas que trae el ayuno. En realidad, no es más que un encuentro con Dios cara a cara, una profunda espiritualidad, una conexión maravillosa. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento hacia Dios por haber encontrado este ayuno. Obviamente, el siguiente ayuno es ahorita el miércoles, empezamos ayuno, toda mi familia prácticamente, empezamos a hacer el ayuno de los 40 días durante la cuaresma, porque realmente la gente ve el cambio que tenemos, se nota, físicamente se nota. Dios me llamó a la caridad, porque el ayuno es ayuno, oración y caridad, y realmente es algo que nace, em, llega como una iluminación al espíritu y tú quieres ayudar y ayudar y ayudar y ayudar y ayudar más a la gente. Me tomó en Filipinas, un país muy lleno de pobreza, y veía a Jesús en la cara de cada persona que pedía en la calle. Bueno, eso fue como una experiencia única, digo yo. Yo recomiendo por lo menos hacer un ayuno de 40 días al año, porque es absolutamente necesario, es desnudar nuestra alma, nuestro espíritu realmente a Dios. Hay muchos ataques del enemigo, obviamente, a él no le gusta que hagamos esto porque es un acercamiento a Dios profundo. Hay personas que te dicen no lo hagas, ¿cómo lo vas a hacer? Tanto tiempo, la misma familia, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, me decía, pero tú no puedes dejar de comer porque acuérdate que la sangre que va, bueno, en fin, miles de cosas, muchas personas. La persona, mi compañera de apartamento mientras vivía en Filipinas me miraba como si yo fuera un bicho raro, como usted, ¿qué le pasa? Se fanatizó, entonces ya no solamente era el rosario, sino también ayuna. Y yo seguí mi vida normal, seguí haciendo mi vida social normal. Nosotros seguía yo acompañando a mis amigos a comer, a tomar de pronto un café o lo que fuera, y yo tomaba mi agüita con mi pan y no había lío. O sea, la gente todavía me miraba así como, ¿qué le pasa? Pero ya después se fueron acostumbrando y realmente al final cuando empezaron a ver esta Nipi diferente en muchos aspectos, dijeron, bueno, realmente ella creció como persona y muy espiritualmente, ¿no? Entonces, la invitación es hacerlo. Aquí por el canal nos pueden preguntar, podemos ponerlos en contacto con las personas que
los pueden guiar, cualquier pregunta, ahí está mi cuenta. Y estoy a la disposición de las personas que quieran, que tengan preguntas. Sé que en este espacio tan cortico es casi imposible decir todo lo que tenemos que decir al respecto, pero la invitación es hacerlo, no se van a arrepentir. Es cualquier persona, he escuchado testimonios maravillosos de personas muy mayores que encuentran sanidad física de sus males, de sus enfermedades, que dejan de tomar la medicina que vienen tomando para la diabetes o para la tensión. Entonces, realmente no somos nosotros los que ayunamos, porque si fuéramos nosotros sería imposible ayunar 40 días a pan y agua. Es Jesús quien ayuna en nosotros y con Él todo lo podemos, indiscutiblemente. Es Jesús viviendo en nosotros, así lo viví yo. Amén. Hermana, ¿algo que quieras rescatar de los frutos que te dejó el ayuno? Sanación, restauración, liberación. Sí, yo creo que todo. La sanación fue profunda porque sanó en mí muchas heridas que tenía de muchos años, cosas con las que yo había querido, que era ya consciente, ¿no?, de mis heridas, pero que había trabajado y que todavía no podía como soltarme de esas heridas, no podía sanarlas. Y fue casi contundente, fue como de la noche a la mañana empecé a sentirme más libre de esas ataduras, de esos apegos, de esas tristezas, de muchos sentimientos de culpa que tenía yo en mi vida pasada y demás. Eso fue desapareciendo, literal, desapareció. Entonces hubo sí liberación, restauración también. Los frutos fueron maravillosos. Creo que lo más impactante que yo viví fue en mi segundo ayuno. En una oración yo tuve la bendición de poder ir a misa diaria, Eucaristía diaria, mientras estuve en Filipinas. Había misa todos los días, entonces yo a las 6 de la tarde siempre estaba en Eucaristía, hacía mi rosario, hacía los 4 misterios del rosario al día. Era una comunión profunda con Dios, en oración constante todo el tiempo. Me alimentaba de los testimonios de los ayunos, de las prédicas del Padre, de otras prédicas. O sea, tú estás tan conectado con Dios que no quieres escuchar nada más que no sea la entrega total al servicio de Dios, ¿no? Entonces, en una oración, en la elevación pude sentir a Dios hablando a mi corazón y diciéndome, enseñándome y mostrándome cuál era mi miseria más profunda, mi pecado más grande que me llevó a otros pecados durante toda mi vida, y sentí una tristeza profunda. O sea, fue una semana muy dura espiritualmente. Porque yo decía, bueno, cuánto daño he hecho con ese pecado, ¿no? Que en realidad nunca pensé que fuera tan significativo y tan fuerte, pero en realidad empecé a ver las consecuencias y los errores que yo había cometido por ese pecado. Y literal, Él habló a mi corazón y dijo, por ese pecado han llegado los otros que han causado dolor en tu vida, ¿no? Entonces me sorprendió muchísimo y desde ahí empecé yo a ofrecer, ¿no? Más oración por la sanación y la restauración y la reparación de ese pecado, ¿no? Entonces es realmente maravilloso. Los frutos son inmensos, inmensos. Es una necesidad de querer hacerlo otra vez, porque cada ayuno es diferente, porque cada vez yo luego del ayuno empecé a hacer ayunos pequeñitos, a hacer ofrecimientos muy pequeños, ¿no? Los miércoles, los viernes, muchas veces hacía el ayuno de lunes a viernes y por ciertas cosas, porque en la palabra dice que debemos ayunar porque hay cosas que no salen más sino con el ayuno y con la oración. Entonces yo me acogí a eso
y siempre de la mano de las personas que nos pueden guiar. Y la bendición ha sido maravillosa, ha sido enorme. O sea, yo a todo el mundo le digo ayune, 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 ayune. Cualquier cosa que tienen en mi familia, eh, cualquier persona, que sea, porque esto no se lo puedes decir a cualquiera, si no camina en la fe, es muy difícil que entienda que tú te estás matando de hambre, ¿no? Porque eso es lo que la gente piensa, te estás muriendo, entonces, ¿qué te pasó? Ya estás haciéndote la inmolación o quién sabe qué, y realmente no. Nadie sabe que es un alimento para el alma, realmente hay días que tú ni siquiera necesitas comer porque no sientes hambre, o sea, comes el pan porque sabes que tienes que comer algo para nutrirte, ¿no? Pero en realidad la comunión, la Eucaristía, la oración es el alimento diario durante el ayuno. Bien, bien. Bueno, Nipi, genial, hermoso testimonio. Y bueno, le damos lugar, que faltan ahí 10 minutitos al último testimonio. Dios Dale, te Dieguito. bendiga. Muchas gracias. Chao. Bueno, gente, me encantó el testimonio de Nipi. Dos o tres cositas rápido para resaltar. Llevaba una vida normal. Las tres llevaron su vida normal, no cambió absolutamente nada. Trabajo, estudios, compromisos, obligaciones. No le faltó energía, no le faltó fuerza. Es más, Nipi seguía saliendo con sus amigos para acá, para allá, y hizo los 40 días de ayuno y agua. Algo genial que quiero rescatar. La familia, que al principio le costó entender, ella dijo que ahora toda la familia va a ayunar con ella. Eso es ser sal y luz del mundo. No hay que hablarle tanto a la gente de Dios, sino hay que hablarle mucho a Dios de la gente. Y así hizo Nipi con el ayuno, y ahora toda la familia va a ayunar porque vio el testimonio de lo bien que le hizo. Y otra cosa muy importante, lo que le mostró el Señor, fuerte, ¿no? De los pecados. Bueno, de eso se trata el ayuno, porque como decía Nipi en la palabra, dice que solo algunos demonios salen con ayuno y oración, le dice el Señor a los apóstoles. Bueno, y así fue. Y nunca pecamos de un solo pecado, siempre es un efecto bola de nieve. Podemos tener un pecadito, pero eso lleva a otro, y se termina siendo algo bastante grande. Así que bueno, muy, muy iluminador el testimonio de Nipi. Muchísimas gracias. Y vamos al último testimonio. Ahí está. Bueno, Hola, buenas. Hola. Bueno, ¿cómo estás, Diego? volvemos, ¿Cómo están todos? volvemos a Argentina, de Bogotá pasamos a Argentina, pasamos a Córdoba. Bueno, Alejandra, bueno, me imagino que has visto los otros testimonios, así que más o menos el formato de cómo sentiste el llamado, qué sentiste, cómo fue, de a qué se debió que ayunaste 40 días a pan y agua. Bien, yo me enteré de los ayunos por varios hermanos de comunidad que habían ido a la misa del padre Barbut, y lo que pensé es que era una locura ayunar 40 días. Yo sí ayunaba los viernes, pero no, tantos días, me imaginaba, eso es para gente que no trabaja, es imposible vivir normalmente ayunando. Y un hermano de comunidad en especial que me compartió que había empezado este ayuno, bien, por teléfono, yo lo escuchaba muy bien, y cuando lo vi, la verdad que me quedé sorprendida. Yo pensé que iba a estar demacrado, malhumorado, irritable, y no era así. Cada vez que pasaba por casa, lo veíamos así todas las semanas, y cada vez bastante alegre, bien, muy bien, mejor que nunca, y yo no podía creer, estaba ayunando, de hecho compartía cenas en casa con nosotras, y bueno, él comía su pancito, su agua, y con mucha alegría. La verdad que eso fue sembrando en mí, fue el anhelo de hacer también el ayuno. Y pero bueno, no me animaba, 40 días me seguía pareciendo mucho, y una hermana me sugirió hacer un ayuno de 9 días, una nena antes de Pentecostés.
Y bueno, el Señor me fue invitando de distintas formas en la oración personal, en la oración comunitaria, siempre se me venía el ayuno. Así que bueno, empecé con la novena esa antes de Pentecostés. Y el primer día, que era viernes, era un día que yo estaba acostumbrada a ayunar, la verdad que me llené de miedo, de angustia. Ese día, 10 de la noche, o sea, re temprano, me metí en cama, como que quería que se acabara el día, que la verdad que me sorprendía a mí misma, porque yo los ayunos los vivía en general los viernes como un día muy alegre, muy lindo, lleno de actividades desde tempranito hasta tarde, pero siempre con mucha alegría, y esta vez no era así. Al día siguiente, sábado, yo no trabajaba, me mataba el dolor de cabezas. Bueno, me acordé de la cancioncita esa que cantaba antes Rocío, Bien. y la iba repitiendo, eso me aliviaba. Pero al rato el dolor de cabeza. Y voy a pensar si valía la pena ayunar así, si lo iba a poder hacer semana, incluía los 9 días, si valía la pena sentirme mal, qué le estaba, que empecé a sentir la tentación. Pero bueno, fue una cuestión de minutos, y recordé al equipo de ayuno de Misión Rúa. Ahí habían compartido muchas situaciones como la que estaba viviendo yo, dolor de cabeza, y en especie eso, la tentación de decir, no, no sigo con el ayuno, me parece que no puedo. Entonces me di cuenta de que era una tentación, y bueno, decidí continuar, y bueno, y entregárselo al Señor. O sea, me acordé que no era yo la que ayunaba, que eso que decían las chicas, ¿no? Que es Jesús que anda en nosotros. Entonces, para Él nada es imposible. Nosotros sí somos débiles, caemos ahí nomás. Yo viví toda mi humanidad en ese viernes y sábado. El sábado a la noche estuve viendo Sanación y Liberación, y eso me cambió. Terminé el día feliz, dormí muy bien esa noche, y a partir del tercer día de ayuno comencé a vivirlo con mucha alegría, sintiendo a Jesús muy cercano, sentía su compañía todo el tiempo, y la semana de trabajo fue una semana bella, feliz, en la que realmente puse lo mejor de mí en cada cosa que hacía, en el trabajo, en casa. En casa yo cocinaba para mi hija, hacía las tareas de siempre, ¿no? Y la verdad que lo viví con mucha alegría, muy, muy unida a Jesús. Y bueno, sí, con misa diaria, con la oración personal, oración comunitaria algunos días, meditación de la palabra todos los días, el rosario, ¿no? Haciéndome un momentito a lo largo del día para cada cosa. Y fue la verdad que una semana muy bella, muy, muy bella. Y terminé ya de hacer el ayuno de 40 días. La novena de ayuno yo la hice en el 2019. Entonces el año pasado, 2020, hice durante la cuaresma el 40 días. Y bueno, ya lo empecé diferente, con mucha alegría, viví los primeros días, especialmente que habían sido tan duros en el ayuno anterior, fue muy diferente. Y es como que ya de una me entregué a Jesús, y bueno, y era Él que iba ayunando, ¿no? Dejaba mi humanidad de lado. A mí también me pasó, como mencionaban Lucía, Rocío, eso de sentir una libertad interior muy grande. A pesar de que yo cocinaba todos los días, almorzaba, cenaba con mi hija, a veces con otras personas, participaba en cumpleaños, en fiestas, en reuniones de trabajo en las que compartíamos el almuerzo, yo con mi pancito, el agua. Siempre el Señor se encargaba de que pasara desapercibido mi ayuno.
Y sí, una libertad muy grande, eso de, bueno, yo era también muy, todo el tiempo tomando infusiones, té, café, mate, todo el día, a lo largo de todo el día, cada rato algo, y me liberó mucho. Yo pensaba que no podía empezar el día sin algo caliente, sin un buen café, lo que fuera. Y sí, lo podía empezar y lo podía terminar. A veces, si estaba fresco el día y si tenía muchas ganas de tomar algo caliente, tomaba agua tibia con unos granitos de sal exorcizada, eso me ayudaba mucho. De hecho, yo cuando lo tomaba en el almuerzo o en la cena sentía que me estaba tomando una super sopa de verduras riquísima. Este, y no, la verdad que con mucha alegría disfrutaba las comidas, compartiendo, charlando. Bueno, muy, muy lindo, sí. Y bueno, algo que el Señor como que me iba mostrando mis miserias, ¿no? Cosas que uno no ve a veces porque uno está tan a mil en el día a día y no se toma el tiempo a veces de mirarse, ¿no? Entonces, así como al bajar, digamos, las defensas de alguna forma, el Señor me iba mostrando cosas a diario en algún gesto que tuve con alguien, en alguna expresión, pensamientos, y el Señor iba mostrando, por ejemplo, algo que recuerdo, por ejemplo, es con el tema de la generosidad. Yo pude ver que no, que sí daba, pero era como limitada mi generosidad, no daba libremente, desprendidamente, y entonces empecé a orar para poder hacerlo y sí hubo un cambio en mí. Empecé a dar pensando en el que iba a recibir, en la alegría, en todo lo que iba a producir, eso que yo daba, poquito, mucho, lo que fuera, ¿no? Pero dejé de pensar en lo que yo iba a dejar de tener, Bien, sino en cuánto iba a significar para el que lo recibía eso, no solo algo material, sino el gesto, el acordarse del otro, el pensar en el otro, ¿no? Bueno, y como eso, muchas cosas que el Señor iba mostrándome en mis actitudes, y sí, me ha ayudado muchísimo, y bueno, realmente fue hermoso eso de unirse a Jesús, ¿no? Y bueno, y eso es lo que anhelo para esta cuaresma también, ¿no? bien, bien. ¿Se viene lo de la segunda 40? Así es, Jesús va a llenar el mío otra vez. Amén, 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 amén. Bueno, gracias Alejandra. Nos vemos. Buenas noches. Dios te bendiga. Gracias por el testimonio. Eso. Bueno, ahí estamos. Ya faltan 3 minutitos. Bueno, hacemos un poquito, resaltar lo que decía Alejandra. Me encantó eso de que seguía cocinando. Cocinaba para su hija, cocinaba para otros. O sea, tenía contacto con la comida. No es que se metió adentro de un cubo y no, y no tuvo más contacto con la comida. Igual que Nipi, igual que que Lucía, que Rocío, siguieron su vida normal, compartían con otros, dijo que compartían fiesta, compartían eventos, pero ella con pan y agua, porque muchos dicen, ¿cómo voy a hacer? Tengo que ir para allá, tengo que ir para acá. Bueno, es mucho más el problema que nos hacemos nosotros y después no es para tanto. Me encantó, bueno, de Nipi y de Alejandra lo último, los dolores de cabeza que tuvieron, a diferencia de Lucía, de Rocío que no. Bueno, acá sí, y las dos recalcaron que habían puesto mucho de su humanidad, que creían que eran ellas las que estaban ayunando. Y cuando se abandonaron al Señor, desapareció todo y tuvieron libertad y tuvieron alegría. Cosas a tener en cuenta que pueden suceder. También Nipi y Alejandra coincidían en el tema del acompañamiento. Hay grupos de Misión Rúa donde te van guiando, donde hay testimonios de otro, entonces te van dando luz para saber qué es lo que te está pasando y cómo solucionarlo para no dejar el ayuno y que muchas veces son tentaciones. Como decía Nipi, al enemigo no quiere saber nada con esto, las cuatro coincidían en un profundo encuentro con el Señor. Entonces, claro, el enemigo no quiere saber nada. Así que bueno, atento a que vamos a ser tentados, obviamente, y para eso, bueno, hay hermanos que están más especializados en el ayuno, como Eugenia, que va a estar el jueves y le vamos a estar haciendo preguntas. Ya se comprometió a dejarnos su teléfono para los que quieran ayunar.
y ella poder ir guiándolos. También nos quieren preguntar a nosotros, a Nipi, que también se ofreció, ningún problema. ¿Qué más? Bueno, me encantó, el Señor le sanaba entre tantas cosas, por el corto espacio nombró una, que es la generosidad. Daba, pero no daba desprendidamente, ¿no? Y bueno, el Señor le mostraba esa miseria, y bueno, después pudo dar alegremente, como dice la Biblia, ¿no? Hay más alegría en dar que en recibir. Entonces ahí experimentó la alegría y soltar eso bueno, que la tenía como amarrada, ¿no? Que la tenía agarrada. Bueno, hermanos, yo les voy a sugerir 2 lecturas que a mí también me ayudaron mucho. En otro momento voy a contar el testimonio mío y que el miércoles también me uno a las 4 chicas a ayunar de nuevo. Yo ayuné 2 veces 40 días y hoy la tercera y es una experiencia genial, es una experiencia hermosa. Estas 2 lecturas, esta acá, me ayudaron muchísimo, me siguen ayudando muchísimo, y esta acá, que después la voy a dejar, a ver si se ve bien ahí, también. Meditar estos 2 libros durante los 40 días hacen mucho, mucho, mucho bien, ayudan un montón. Bueno, hermanitos católicos, Dios los bendiga, nos preparamos para el tiempo más hermoso que tenemos, que es la Cuaresma, para encontrarnos con el Cristo resucitado, y no hay nada más lindo que ser católicos, no se olviden, es algo hermoso, y aspiremos a ser perfectos como el Padre, como dice la palabra, no nos quedemos nomás ahí en la mediocridad, aspiremos a ser mejor y a dejar entrar a Jesús en nosotros, y eliminemos los miedos de ayunar. Como decían las 4 chicas, no somos nosotros, es Cristo que ayuna en nosotros. Nos vemos el jueves con el vivo de preguntas y respuestas a Eugenia, así ahí le preguntamos todo, nos quedamos en la duda y nos metemos a ayunar. Que Dios los bendiga, gracias por acompañarnos.